autorizado despegar. Decolaje dilatado. Es como escuchar el conteo en Cabo Cañaveral. Entonces, por la radio. This meeting is being recorded. Bueno, entonces, mi coronel Villamarín, antes de iniciar en la materia, por favor, usted nos tiene algo de musiquita por ahí para dar un toque colombiano a esta sala, por favor, antes de presentarnos. Adelante, mi coronel. Bueno, muy buenas noches. No sé si el sonido estuvo bien, pero tal vez pudo haber algún inconveniente con el audio del sonido. Pero bueno, estamos probando, no hay ningún problema. Vamos entonces a iniciar. Son las 6:04 aquí en Colombia. Y les hago un saludo muy especial con nuestro equipo de la Fundación Excelencia. Donde haber nacido en mi patria. Y para mí una muchacha perladita o morena, una mona de ojos claros y suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Muchas gracias, mi coronel. No estaba escuchando inicialmente la música por acá, pero muy bien. Muchas gracias por ese toque colombiano. De verdad que qué orgullosos nos sentimos de ser colombianos, de esta invitación tan especial que nos ha hecho Radio Libertaria, La Voz de América, y donde nos reunimos en esta sala, en este momento de Radio Libertaria TPC, y estamos justamente cumpliendo ese propósito superior de nuestra fundación de Unidos para Ser Más Fuertes. Y justamente en esos propósitos es que nos podemos encontrar todos los días a las 6 de la tarde en nuestra fundación en Hora Colombiana, en la cual estamos debatiendo temas de interés a todos los ciudadanos y en especial para nuestras reservas de la fuerza pública y para todas sus familias y personas cercanas a ellos. Bueno, esta es nuestra primera emisión y por supuesto pues estamos probando, les pedimos excusas en los errores que podamos cometer, pero realmente pues nuestro área es un tema muy académico, la manejamos de carácter bastante informal y le pedimos pues todo el respeto y consideración a todos, pero lo trataremos de llevar al mejor nivel posible con esta invitación tan especial de Marinés y su mamá y su familia. Para nosotros es un gusto entonces, en mi caso los saludo desde Antioquia, me encuentro en Oriente Antioqueño y el resto del equipo, el coronel Villamarín se encuentra en Bogotá, la doctora Tania está en Bogotá, el coronel Iván González se encuentra también aquí en la zona antioqueña colombiana. Vamos entonces a ponerle un nombre a esto y este propósito lo hemos denominado, igual que nuestro podcast, se llama Mejorar por Colombia. Y justamente vamos a tener en este programa, vamos a tener a personas muy interesantes y trataremos de que todos los martes, en un horario como el de este momento, vamos a estar unidos a nivel de Latinoamérica en este espacio. El día de hoy, entonces, como
como les venía diciendo, trataremos unos temas bien interesantes y esperamos que sean de interés para todos y podamos tomar de ahí partida a muchos análisis posteriores. Tenemos entonces en la sala al presidente de la Fundación, el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, coronel de la Reserva del Ejército Nacional, escritor de 39 libros en los temas de geopolítica, en los temas históricos, por supuesto transversales, no solamente a la historia nacional, sino en el mundo. Tenemos también al señor coronel de la Reserva de la Fuerza Aérea Colombiana, el coronel Iván González, escritor y columnista también de interesantes medios de comunicación en Colombia. Y tenemos a la doctora, profesora, la doctora Tania Rodríguez, quien es doctora en temas de seguridad y especialmente su doctorado en los temas del conflicto en el Medio Oriente. Pues antes de iniciar, quiero que sea el coronel Villamarín el que nos dé primero un saludo. En el cual estamos abocados. Mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias, mi coronel Carrascal. Un especial saludo para todos los oyentes de Radio Libertaria, La Voz de América, que nos facilita este espacio para compartir con los oyentes de Estados Unidos y Latinoamérica hispanoparlantes la temática que vamos a abordar en el día de hoy, que es un análisis desde el punto de vista político, económico, social y de seguridad respecto a la situación de paro que se ha venido presentando en Colombia y que la hemos analizado ya en diferentes escenarios académicos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Su fundación es una entidad sin ánimo de lucro que pretende formar estadistas con visión de estrategas o formar estrategas con visión de estadistas y coadyuvar en la búsqueda de soluciones pensadas a largo plazo y de manera estructural para los problemas sociales, políticos y económicos y culturales de Colombia. Muchas gracias, mi coronel Carrascal. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Un saludo muy especial entonces a la doctora Tania, a mi coronel Iván González. Y entonces vamos a iniciar con una ronda de preguntas y vamos a tratar de abordar algo bien interesante. El tema es analizar contenidos políticos, económicos, sociales y de seguridad. Y vamos a enfocarnos el día de hoy, creo que es algo que los oyentes de Radio Libertaria le pueden interesar muchísimo, qué es lo que está sucediendo en Colombia, qué es lo que ha sucedido con todo este entorno de los paros y protestas violentas, esta ebullición social que se ha mostrado de los medios, este ataque permanente a la fuerza pública, a la vida, a la honra y los bienes de los entornos que tenemos a implementar. De hechos acumulados. ¿Es algo espontáneo o es algo circunstancial? Entonces, para abrir la sala, no sé si pues, el que esté dispuesto a iniciar, pero creo que primero las damas, entonces la doctora Tania, pues que empiece la profesora y seguimos entonces adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por cederme la palabra, coronel Carrascal. Yo definitivamente he concluido de que esto no es espontáneo. Esto no es espontáneo, esto tiene una preparación, esto tiene una hoja de ruta, porque además este grupo último que ha surgido acá, que se hace llamar Primera Línea, tiene un manual de actuación. Entonces, esto no es para nada, absolutamente para nada espontáneo. Recordemos que esto empezó en el año 2019 y que se paró en el 2020 por la pandemia precisamente. Pero la urgencia de esta gente por desestabilizar el gobierno hizo que incluso en plena pandemia volvieran a sacar toda su artillería, ¿no? Ya en el 2021. Tuvieron que aguantarse todo el 2020 quietos. Sí, entonces ya no aguantaron más 2021 y definitivamente
volvieron a sacar, repito, todo ese potencial violento que tienen, ¿sí? Que está preparado, repito, que hay un manual para esto. Entonces, esto no debe entenderse desde ningún punto de vista como una cuestión revolucionaria, espontánea y romántica, como de cierta manera lo empezaron a tratar los medios en Colombia. No, esto es una cuestión preparada, esto tiene una hoja de ruta, esto tiene que ver con los movimientos Black Lives Matter y Antifa en Estados Unidos. No estoy diciendo que estén aliados, pero esa es la hoja de ruta del continente, ¿no? Esto tiene que ver con Chile, tiene que ver con Ecuador, lo que pasó allí también, que por fortuna el entonces presidente Lenín Moreno logró frenarlo. Entonces, esta es toda una hoja de ruta y de espontáneo no tiene absolutamente nada y no debe entenderse así. Bueno, no sé si mi coronel Villamarín quisiera hacerle una contrapropuesta a lo que dice la doctora Tania. Si hay otra teoría adicional al tema, ¿es espontáneo o no es espontáneo, mi coronel? No, no es espontáneo. Es el resultado de lo que pactaron en La Habana el señor Santos y las FARC. Y es muy claro porque en La Habana ni se desmovilizaron las milicias bolivarianas de las FARC, ni nunca se supo quiénes integran el Partido Comunista Clandestino de las FARC, ni nunca se supo quiénes son los integrantes del movimiento bolivariano clandestino de las FARC. Son tres estructuras que nunca se desmovilizaron y ahí los tenemos no solo en la primera línea, sino en la segunda línea y en la tercera línea y en los medios de comunicación y en el ámbito internacional, haciendo lo que anunciaron que iban a hacer. Y de remate, el señor Petro, que comulga las mismas ideas que las FARC, salió a decir que él iba a poner la vida a cuadritos al presidente Duque durante su gobierno. Síntesis, no es espontáneo, es planeado. Entonces, González quiere agregar algo desde la región, desde mi coronel Villamarín y la doctora Tania están en Bogotá, en la capital, y tal vez el coronel Iván González desde la provincia puede dar algún enfoque adicional, porque en esto también ha habido una movilización adicional de estudiantes, se han sumado algunos campesinos, se han sumado indígenas, y podría ser espontáneo o no es espontáneo, mi coronel González. Yo también, gracias, mi coronel. Coincido exactamente con lo que dice la doctora Tania y mi coronel Villamarín. Y para sostener la idea o reforzarla, permítame hacer una alegoría desde la provincia cafetera, que somos muy conservadores y muy católicos. Pues nosotros como católicos creemos fervientemente que la hostia es el cuerpo de Cristo. Y algunos podrán argumentar que eso no es posible, esa transmutación de la materia. Pero lo creemos por la fe. Entonces, ¿qué relación tiene bajo estas circunstancias que nos están sucediendo? Pues es muy sencillo, es que es imposible llegar a creer que la hostia es el cuerpo de Cristo si no ha habido un adoctrinamiento largo, paciente, argumental, muy bien estudiado, una teología muy profunda. Bien, pues estos movimientos también tienen su teología. No religiosa, pero sí política, que es otra forma de religión. Y si hablamos de los musulmanes, pues también, o de cualquier otra estructura de creencia bajo la fe. Estas personas han sido adoctrinadas, han sido preparadas, vienen desde largo tiempo, desde niños, y yo aseguro que eso de trabajo lo ha hecho FECODE. Entonces, esto no es circunstancial, no es casual, no es contingente. ¿Sí? No es una explosión, como decimos o dicen los explosivistas, por empatía. No es que se detonó simplemente un volador y con eso fue suficiente para que estallara toda la polvorería. No, eso es muy bien técnicamente planeado, pensado y analizado. Es una teoría de aulas, de cátedras, de universidades, y como digo, desde la escuela. Ese es mi punto de vista. Coronel González, muchas gracias. Para la acción sindical que reúne a los educadores en Colombia y pues ha tenido una marcada tendencia de izquierda e incluso izquierda radical en la educación colombiana. Gracias, mi coronel González. Vamos a pasar a la segunda pregunta, 6:17 en hora colombiana. La segunda pregunta.
podría entonces, de acuerdo a este planteamiento que hacen los tres y coinciden en lo mismo, que hay una agenda oculta entonces que no solamente se ve por lo que hemos visto en las noticias, sino que sigue algo más. Entonces hay una agenda oculta alrededor de esto que está sucediendo en Colombia. Le doy la oportunidad entonces de que empiece. ¿A quién, perdón, Héctor? Mi coronel Villamarín, por favor, adelante. Bueno, gracias, mi coronel Carrascal. Sí hay una agenda oculta y la agenda oculta tiene unos intereses geopolíticos internacionales sobre la incidencia que tienen China y Rusia sobre el continente, que la tienen especialmente marcada en Venezuela. Hay una agenda oculta del movimiento indígena latinoamericano que lo inició el señor Chávez con el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Hay una agenda oculta del gobierno o desgobierno, mejor, del Palacio de Miraflores y sus nexos con el narcotráfico y el terrorismo en el continente. Hay una agenda oculta del Partido Comunista Colombiano que sigue con su tesis o con su ideal vigente de la combinación de las formas de lucha. Hay una agenda oculta de las FARC que jugaron a supuestamente desmovilizarse y tienen representación en el Congreso, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, entre comillas, y en la protesta social, porque ellos lo anunciaron en Cuba que lo iban a hacer. Y hay una agenda oculta del ELN, pero en especial de los cómplices del ELN que viven en Colombia. Y hay una agenda oculta de unos personajes que se autodeclararon promotores del paro y tienen una supraestructura que parecería estar cogobernando al tiempo con Colombia. Y desafortunadamente también hay agenda oculta de unos grupos políticos de presión que son contrarios al presidente de la República y al gobierno actual, y les conviene que todo este desorden haya crecido pensando en fortalecerse para las próximas elecciones. Conclusión, hay una agenda oculta. No sé si coronel González o la doctora Tania me están escuchando bien primero que todo. Sí. ¿Ahora mejor? Sí. Okay. Si tiene algo que agregar al comentario de mi coronel Villamarín. Bueno, yo quisiera decir algo. Yo creo que la agenda ya no es oculta. De oculto no tiene nada. Recordemos esa primera alocución presidencial de Gustavo Petro el 27 de abril, ¿sí? Donde llamó al paro, ¿sí? Y luego, tal vez en un par de ocasiones más, sí, un par de ocasiones hizo otras dos alocuciones a la nación, ¿no? Como él las llama. Entonces, también propendía por lo mismo. Vemos a su lugarteniente, que es Gustavo Bolívar, que tampoco se tapa, no se oculta, ¿no? En sus intenciones. Entonces, vemos hace 2, 3 días tal vez como el terrorista alias Tornillo, que es congresista hoy, pues afirmaba en una entrevista que sí, que ellos habían dado órdenes a sus cuadros, ¿sí? De que intervinieran en la protesta para después hacer parte de estos grupos de primera línea que son llamados a negociar por los alcaldes de Cali y la alcaldesa de Bogotá. Entonces, para que ellos tuvieran representación allí. Entonces, la agenda que fue oculta en un determinado momento, sí, ya no es tan oculta a mi modo de ver. Si antes se veía al grupo de grupo de Puebla, ¿sí? Por ejemplo, se los veía como un poco recatados, como no, ya no se cortan. Esta gente es como el Foro de Sao Paulo, que antes lo veíamos por allá lejano como una teoría de la conspiración, no. Ya no se cortan. Aquí se pide que se imponga el socialismo en Colombia desde otros países, ¿sí? Donde están en camino, ¿sí? De hacerlo ya. Entonces, la gente que en un momento fue oculta y que los propios colombianos decíamos, no, eso no va a pasar acá, porque siempre la gente dice eso, ¿no? Eso pasa por allá, eso no va a pasar acá. Pues nosotros estamos a tiempo de detener la agenda, eso sí tenemos que decirlo, porque nos las mostraron, creo que ellos fallaron en eso, ¿no? Nos mostraron su agenda, por eso Colombia está avisada y está a tiempo. Colombia, por supuesto, de detenerlo y seguramente lo vamos a detener. Pero que la agenda sea oculta,
fue oculta, ya no lo es. Doctora Tania, muchas gracias. Voy a aprovechar antes de dar la palabra a mi colega González si tiene algún comentario al respecto, pero quiero darle un saludo muy especial al señor general Vázquez, excomandante del ejército venezolano que nos acompaña en sala, y darle un saludo de solidaridad con su país, con su gente, y agradecerle porque esté de la mano y tan cerca de la Fundación Excelencia de Transformación y en este nuevo empeño también con Radio Libertad. Muchas gracias y esperamos tenerlo como panelista en una sesión de estas. De igual forma, al señor general Serpa del Ejército de Colombia, que también lo alcanzo a distinguir en sala, y a otros tantos oficiales que han entregado tanto a nuestro país, señores suboficiales y soldados. Muchísimas gracias, a sus familias especialmente. Bueno, mi coronel Iván González, creo que tiene usted algún comentario también para agregar. Sí, gracias, mi coronel. Pues yo estoy en la mitad de la idea de mi coronel Villamarín y la doctora Tania. Ni oculta del todo, ni clara del todo, ni abierta del todo. ¿Por qué razón? Porque lo que he observado es que, pues cuando Petro dijo que iba a mortificar al gobierno ganador para no dejarlo gobernar, bueno, ahí no sabíamos qué iba a hacer. Pero después vinieron, pues, protestas en Chile, Perú, Ecuador, en fin, otras revoluciones. Y cosa extraña, vimos que Petro fue al cabildo a los cabildos del norte del Cauca y se publicaron fotos donde él se saludaba inclusive con milicianos de esos cabildos armados con fusiles y felicitándolos y dándoles su respaldo ideológico y su simpatía por lo que estaban haciendo. Y en ese momento esos cabildos solamente bajaban de la montaña, de la parte alta, hasta la carretera panamericana. La bloqueaban y mortificaban y paralizaban el tránsito. Pero después llegó este señor que ya sabe más de conocimientos internacionales y de influencia regional y suramericana continental. Dijo, no, eso es muy poquito. Tienen que ir más lejos. Tienen que llegar siquiera hasta Cali y hacer algo significativo, impactante. Y la agenda se fue haciendo abierta. Y eso fue lo que sucedió. Muy bien. Entonces, quizás no supimos leer lo que se dijo cuando él perdió las elecciones y dijo que iba a mortificar el gobierno y hacer paros y manifestaciones y todo eso. Pero no fuimos capaces de hacer un análisis estratégico, prospectivo, futurista, de a dónde iba a llegar, si solamente era bajar hasta la Panamericana nomás, o iba a venir, o iba a llegar hasta Bogotá, porque las expediciones de esas mingas llegaron hasta Bogotá, ¿correcto? Las de nosotros aquí en Antioquia vinieron del suroeste, allí de Cristianía, el suroeste de Antioquia y de Jardín, y ahí los límites con el Chocó y la zona aurífera, etcétera, etcétera, y vinieron aquí hasta Medellín, pero aquí nomás, estuvo más suave, más moderado, pero Petro no vino tampoco acá. Entonces, lo que es un proceso de agenda oculta que tiene que hacerse después visible, como todas las revoluciones, no supimos leerlo. Y eso es lo que tenemos ahora que leer, hacia dónde va la agenda, porque entonces la de nuestro futuro actual es oculta, porque la del pasado ya es conocida y ya es abierta. Pero tenemos que adivinar, aunque sea solo adivinanza. Bueno, tenemos nuestros analistas de inteligencia, estratégicos y de mucho conocimiento de todos estos factores políticos, económicos, cómo se conjugan para saber hacia dónde es la meta. Mi coronel, muchas gracias. Les voy a pedir a los panelistas que sean un poquito más breves porque vamos en las 6:27 y todavía nos quedan 5 preguntas. Entonces vamos a ser mucho más concretos, pero de los asistentes en Zoom, voy a tomar una pregunta y la sumo a una que está acá. Nos dice la ingeniera Rosita Medina, ¿fallaron entonces los grupos de seguridad e inteligencia para prever y controlar estos planes de desorden y vandalismo? Y la sumo a esto que teníamos preparado. ¿Están todos los organismos del poder público en el Estado dedicados a solucionar ese problema? Muy breves, por favor. Adelante, quien tome la palabra. Yo quisiera decir algo muy corto. No fallaron los organismos de inteligencia. La información estaba. Es más, estaba desde el año 2019. El problema y el fallo estuvo en el tomador de decisiones. Sí, porque nuestros servicios de inteligencia hacen su trabajo, que es
pues recolectar la información, posterior a ello analizarla y posterior a ello concluir. ¿Sí? Entonces, nuestros servicios de inteligencia hicieron su trabajo. El tema está en el tomador de decisiones, porque la inteligencia puede estar allí sobre la mesa, pero al final es el comandante en jefe el que toma las decisiones, ¿sí? Entonces, este tomador de decisiones no actuó a tiempo. Sí, en nuestro caso, en Colombia, sí, el tomador de decisiones que se llama Iván Duque Márquez no actuó a tiempo. Entonces, el trabajo de los servicios de inteligencia, debo decir, que se hizo, se realizó, se le presentó. Pero repito, el tomador de decisiones no hizo su parte a tiempo. Nicolás Villamarín. De una vez le complemento lo que usted pregunta respecto a la participación de los demás organismos del Estado y las instituciones. Las fuerzas militares y los servicios de inteligencia, con virtudes y defectos, siempre han advertido y han enfocado los problemas por donde se avecinan. Desafortunadamente, el Estado como estructura, los tres poderes públicos no están articulados por distintas razones e intereses. Entonces, los que fallaron allí son los tres poderes públicos y lo hemos puesto de ejemplo en reiteradas ocasiones. El Congreso de la República no está identificado con el problema. Por el contrario, hay congresistas que de una u otra vertiente están sacando sus agendas ocultas y sus agendas ya destapadas frente a lo que les conviene a ellos como proyección personal política para hacer uso de ese paro. Y otras instituciones como la justicia, igual que siempre, siguen siendo una grieta en el sistema democrático del Estado, de esas 10 grietas que tanto ha estudiado la Fundación y ha diseminado en distintos medios académicos. Mi coronel, muchas gracias. Voy a seguir con la siguiente pregunta para que alcancemos a avanzarlas y abordarlas todas, como habíamos planteado el tema. En la cuarta pregunta tengo, si la juventud es la principal fuerza de las marchas y protestas, ¿por qué el gobierno colombiano asegura que hay infiltración terrorista en las marchas? Mi coronel González. A ver, yo no conozco, creo que es un trabajo de inteligencia precisamente, pero no conozco cómo funciona la inteligencia, pero me supongo que esta juventud está adoctrinada, como decía antes, y entonces se constituyen la fuerza principal de estas marchas. Y ellos, como actúan en forma muy, digámoslo, instintiva, refleja, emocional, emotiva, porque muchos de esos actos inclusive son hasta diversión para ellos, porque uno los ve alegres y cantantes pateando y lanzando piedras a una patrulla policial o incendiando un bus, que es un acto terrorista. Más cosas, ya que lo ha previsto sus directivos y sus guías para explotar esa adrenalina juvenil y esos instintos pues poco racionales o esa necesidad. Bueno, los psicólogos podrán decir muchas cosas que yo no puedo decir, que es que están expresando esa emocionalidad de su juventud. Entonces, una serie de factores de adoctrinamiento, de juventud, de emoción, de necesidad coronel, también de expresión. Si usted hubiera estado ahí, de pronto se hubiera montado en ese bus también. Cuando se tomaron ese Transmilenio en medio de las calles de Bogotá, se hubiera montado, de pronto usted hubiera tenido 18 años o 20 años. Le voy a contestar muy cortico. Estuve en la frontera de montarme en él cuando un sacerdote en el suroeste de Antioquia adoctrinó a León Valencia para que fuera guerrillero, ¿correcto? Puedo decir los nombres y los tiempos y todo, pero no me voy a alargar porque Carrascal debemos ser corticos. Pero era tan emocionante y tan fantástico y tan bonito ese idealismo comunista y esas revistas que llegaban de Cuba, ¿sí? Y todas esas expresiones de un mundo mejor, fantástico, tan perfecto, es el comunismo. Yo siempre he dicho que es el mejor sistema de gobierno que existe, pero es tan perfecto
que no se puede ejecutar porque ese sistema de gobierno es para el cielo y nosotros Sí, estamos ya. en la tierra y somos imperfectos. Mi coronel, muchas gracias. Ahí Correcto. le adiciono algo que nos dijo el señor almirante Jorge Arancibia, que lo tuvimos la semana pasada, que es en este momento constituyente y senador en Chile, y nos hablaba justamente de que no fuimos lo suficientemente sensibles, decía el almirante Arancibia. No sé si la doctora Tania agrega algo a este respecto, mi coronel Villamarín, en esa misma pregunta y la redondeamos. 6:33, adelante. Bueno, yo le quiero agregar 2 puntos concretos allí, porque como la pregunta es si las marchas son de los jóvenes, ¿por qué el gobierno o muchas entidades dicen que hay terroristas? Es que es muy sencillo. A los jóvenes, como lo explicó mi coronel González muy claro, los han aleccionado muchísimo, en especial el grupo del señor Petro y el Partido Comunista Clandestino y el Partido Comunista y otras organizaciones. Y lo segundo es que, insisto, cuando se produjo la supuesta desmovilización en Cuba, por ningún lado se tocó a las milicias bolivarianas, ni al Partido Comunista Clandestino, ni al Movimiento Bolivariano Clandestino, que eran la fuerza que tenían las FARC. Inclusive la disfrazaron un tiempo con el nombre de Marcha Patriótica y luego retomaron esa visión ya de milicias bolivarianas y están infiltradas no solo dentro de la primera línea, dentro de la segunda y la tercera, porque es un esquema organizativo y es con lista en mano. Y hay a unos que el narcotráfico les está financiando la salida, no es a todos, y los otros los están utilizando como lo que llamaba Lenin los idiotas útiles. Gracias, mi coronel. Bueno, seguimos entonces a la siguiente. Habíamos planeado como un corte, pero creo que es mejor que sigamos porque si no, no vamos a alcanzar a completar el tema. La siguiente es la relación entre narcotráfico y protestas. Y aquí, para los amigos de Radio Libertaria, pues no es ausente el tema narcotraficante en Colombia, que es transversal a toda la problemática nacional. Entonces, esa relación, ¿existe alguna relación entre el narcotráfico y las protestas? Yo diría que sí, absolutamente. Cuando usted dice, coronel, que el tema del narcotráfico es transversal, es así, es absolutamente así. Por lo tanto, el narcotráfico cruza toda Colombia, de norte a sur y de este a oeste, y digamos, logra abrazar, si se quiere, todo tipo de fenómeno que ocurra en este país, o por lo menos una gran parte de ellos. Sí, por más intenciones buenas que quieran estos movimientos o fenómenos demostrar. Entonces, al ser transversal, por supuesto que también lo encontramos acá. Aquí estamos hablando de 2 tipos de dineros. Cuando hablamos de narcotráfico, también tenemos que hablar de unos dineros lícitos que entran a este tipo de movimientos, y para eso debemos hablar con nombre propio del senador Gustavo Bolívar y sus vaki para recolectar dinero, para comprar implementos, para que los jóvenes puedan defenderse de la fuerza pública, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que, supuesto que el narcotráfico está. Varias personas fueron detenidas en Cali con unas cantidades de dinero que no pudieron justificar. Una de ellas fue una persona en una moto que iba con 200 millones de pesos y no supo justificar para qué. Sí, luego se habló de otra que pillaron con 1.000 millones y tampoco supo justificar para qué. Entonces, tenemos el dinero del narcotráfico, eso es un hecho cierto porque es un fenómeno transversal que está en nuestro país. Pero ojo, porque también tenemos el otro dinero que es ilícito, ¿sí? Y esta recolección por estas plataformas, ¿sí? Que se hicieron de dinero para dotar a la primera línea y a las mamás, ¿sí? De estos chicos, porque se intentó también disfrazar esto detrás de un tal grupo de madres de primera línea, ¿no? Porque ellos son muy hábiles, aunque todavía la izquierda colombiana sigue siendo torpe y estúpida. También hay que decirlo, no ha aprendido mucho de sus socios de la región, todavía sigue siendo torpe. ¿Sí? Entonces, sí hay el dinero del narcotráfico, definitivamente, pero también está el otro dinero legal, ¿sí? Que hace que esto parezca algo romántico. Hay un planteamiento, mi coronel, que nos plantea el señor coronel Racón en el chat y hace una pregunta y lo relaciona tal vez en esto, y quiero hacerle la velocidad de una vez para ir saliendo esas preguntas que están en el chat. Si esa financiación, finalmente todo este proceso necesita recursos.
estamos hablando de transporte, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de, como en el caso de un senador patrocinando equipos de protección para personas que se hacen llamar en la misma denominación transcontinental como primera línea. Y habla mi coronel Alarcón aquí de cuál es la apreciación cuando salen en las noticias niños ya disfrazados en esa misma dinámica, parecidos a los videos que veíamos tal vez de palestinos o organizaciones en Oriente, donde los niños haciendo entrenamiento y siendo parte de escuelas o colegios donde hacían parte de una primera línea y haciendo el mismo juego dentro de las escuelas. Yo pienso que todo esto no sale espontáneo, sino que finalmente sí tiene que haber dineros y tiene que haber recursos para que estas cosas funcionen transversalmente. Nicole Villamarín. Claro, es que partamos de un principio, para todos los oyentes de la emisora, partamos de un principio, es que las FARC y el ELN son carteles de narcotráfico, son carteles de narcotraficantes y están perfectamente aliados con el cartel de los soles de Venezuela, la dictadura de Maduro. Eso significa que están financiando la protesta y la prueba es que la muerte de Santrich, la respuesta fue un bombazo a un cuartel en Cúcuta. Eso es evidente y así fue. Quiere decir que el narcotráfico está financiando estas protestas porque son las FARC, es el ELN, que son carteles de traquetos, como hablamos en términos coloquiales en Colombia, que están financiando esto. Pero además es que para ellos no es tan caro, porque un kilo de coca en las calles de Nueva York, o de Miami, o de París, o de Londres, o de otra capital europea como Madrid, vale entre 1 millón y 1,5 millones de dólares o de euros. Y darle 70,000 o 50,000 pesos diarios a 100 agitadores dentro de una marcha grande no es costoso para ellos. Realmente sacar 50, 30 millones de pesos, eso es mínimo al mirar cuánto equivale en dólares. Y los narcotraficantes hacen lo que se llama en términos coloquiales una vaca, una sinergia, y colocan dinero para financiarlo. Entonces, al ser carteles y ser terroristas, se complementa con lo que pregunta mi coronel Alarcón. Es muy sencillo. Las FARC siempre han tenido niños en sus filas, el ELN también lo ha tenido, porque además son los que envían de primera línea en el combate armado y ahora los quieren utilizar también en el combate urbano. Se está diciendo, en Cali está en una guerra y todavía no se ha entendido y se sigue hablando de la brutalidad policial, de la protesta social, cuando lo que hay es una guerra financiada por el narcotráfico contra la institucionalidad y las FARC y el ELN son narcotráfico. Mi coronel, le hago esta pregunta a mi coronel Iván González, aquí en esta tierra que realmente ha sido muy impactada por el tema de narcotráfico y microtráfico y todas estas manifestaciones, bloqueos que se han hecho a las vías han estado muy cercanos, como en el caso de Cali, donde esos bloqueos han sido justamente marcados en sitios que usualmente tornan a ser puntos de paso o expediciones de fronteras invisibles de microtráfico. Y en el caso particular en Bogotá, como es el Portal de las Américas, pues se ha develado una serie de información donde justamente es ahí donde el microtráfico reina en esa zona. No sé si mi colega González tenga algún comentario al respecto. Sí, pero lo voy a comenzar mi apreciación de este punto de vista. Yo pienso que el gobierno fue el que le enseñó a todos los cabildos del norte del Cauca el valor del dinero cuando les dio esos billones de pesos que les dio. Y ellos vieron que era muy rentable hacer manifestaciones, protestar y venir a Bogotá y exigir y todo ese tipo de cosas. Pero después entonces, cuando se les apareció la Virgen del narcotráfico, entonces yo, no, esto es mucho mejor todavía, entonces juntemos las dos cosas. Y la fuente de dinero fue gigantesca. Y ellos solamente ven el valor del dinero, porque no es unos pueblos pues muy cultos ni muy analíticos, sino materialistas, ¿correcto? Entonces ven esa capacidad del dinero. Bien, pero ahora entonces vengamos a lo que estabas preguntando de esta región. La verdad es que los mafiosos antioqueños, que eran muy poderosos en dinero, eran también inicialmente muy nacionalistas. Entonces ellos no pagaban fuerzas ilegales. Recordemos que el MAS
fue una fuerza totalmente anti-revolucionaria, y así sucesivamente. Y relativamente las paramilitares y las AUC fueron fuerzas antirrevolucionarias, pero que después cambiaron, pero estoy hablando de los comienzos, que después Pablo Escobar le dio una plata al M-19, pero simplemente para un trabajo puntual, que lo liberara de la extradición y quemara los expedientes de la corte. Bueno, eso ya es una cosa, pero no era contra la nación, sino por una necesidad individual, particular. Mi coronel, disculpe que le interrumpa, y para conocimiento de los seguidores de Radio Libertad, se volvió a presentar nuevamente el caso de la quema de un palacio de justicia en una población del Valle del Cauca, y repiten exactamente que pareciera por encargo. Yo diría que la relación directa entre estos grupos y carteles criminales, por supuesto financiados por el narcotráfico, por supuesto que fomentan esto, como usted lo está comentando y lo está recordando, encargos particulares, y mezclémoslos dentro de la protesta para de una vez quemar el Palacio de Justicia, para borrar del mapa cualquier indicio de posibles investigaciones. Por supuesto, y el factor económico es en ambos sentidos: obtener mucho dinero, ya sea como sea, de la vía política con auxilios o de la vía narcotráfico, y destruir el dinero ajeno, el del Estado, quemando los palacios de justicia, las alcaldías, la infraestructura de transporte, la movilización, las gallinas, los cerdos, los cañaduzales del Valle del Cauca. Entonces, la economía es un arma de guerra y es una forma de las muchas formas de lucha. Gracias, mi coronel. Nos recuerda muchos temas de que definitivamente sí, Colombia fue atacada directamente por estas manifestaciones. Voy a una pregunta que es compleja, porque vamos a hablar del tema Venezuela, mi coronel Villamarín. Aquí el tema es esta complejidad de lo que sucede en Venezuela con el régimen chavista, Maduro, Diosdado, etcétera. Hay una relación de lo que está sucediendo en Colombia con el gobierno de Venezuela y la violencia, porque no es solamente la manifestación, sino es la violencia inmersa en los paros. Mi coronel Villamarín, por favor, inicia. Claro, es que, como le decía anteriormente, hay un plan estratégico, hay un plan coordinado, y el gobierno de Venezuela, o el desgobierno de Venezuela, como lo llamaría yo, está intrínsecamente relacionado por medio del cartel de los soles y por medio de la filosofía castro-chavista que le ordena a Palacio Miraflores que sigue extendiendo una revolución que para el mundo perdió vigencia, más no para la dictadura castrista. Desde que se descubrieron los contenidos de los computadores de Raúl Reyes, quedó muy clara la larga historia de la relación de funcionarios chavistas con las FARC y con el ELN. Y de eso se ha producido mucha literatura que se puede encontrar fácilmente en las redes. Luego, con la muerte de Chávez, el señor Maduro sirvió de mediador para que Juan Manuel Santos consiguiera su Premio Nobel de la Paz, y además para que se negociara la dignidad de Colombia en Cuba. O mejor, se impusiera las FARC para tomar la dignidad de Colombia en Cuba. Y siguieron con el paso venidero, que era el de la protesta social, entre comillas, financiada por el narcotráfico, como lo hemos dicho, y ahí está presente todo el tiempo. Ha habido casos de espías de Venezuela, de Rusia, que han sido encontrados en Colombia haciendo seguimiento a unidades militares, a actividades propias, a activos estratégicos, y todo dirigido desde Venezuela. Hay muchos casos más. En la carretera de Aguachica a Pailitas, un terrorista que estaba colocando una carga explosiva para derribar un puente, en la primera protesta grande que le hicieron a Duque, el señor murió, y cuando le hicieron la requisa, a lo que quedó de su cuerpo, le encontraron un carnet de miembro de la Guardia Venezolana. Y los fusiles con los que dispararon contra el presidente Duque tenían el sello de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, que hay un contubernio y una cercanía total, y es un objetivo y un plan correlacionado. Y la dictadura de Nicolás Maduro tiene total relación con lo que está sucediendo en Colombia. Mi coronel González, usted es piloto, como yo, y volamos en la Fuerza Aérea. Eso que acaba de suceder en Cúcuta, donde atacan el helicóptero presidencial, un Black Hawk UH-60 Lima,
y atentan contra el presidente de la República. Y recordemos que Cúcuta queda, está en la frontera, no hay una distancia realmente considerable. ¿Cómo lo ve usted en esta pregunta que le hago a los panelistas? Indudablemente que eso tiene influencia venezolana. De eso no hay la menor duda, desafortunadamente, terrorista. Porque esos milicianos que se ubicaron en la trayectoria de aproximación de los aeropuertos que son, nosotros los conocemos bien los pilotos, pero para explicar un poquitico, uno no puede aterrizar por cualquier lado en un aeropuerto, porque los vientos cruzados, pues todos sabemos que dificultan esa operación y la hacen insegura, entonces tiene que ser con vientos confrontados, etcétera, etcétera. Entonces eso reduce los espacios posibles de operación de una aeronave. Y estas personas sabían eso. Yo estoy seguro que ellos no tienen ilustración aeronáutica para decidir eso, sino simplemente a veces por simple observación ven que los aviones siempre llegan por el mismo lado, o los helicópteros. Los helicópteros son más flexibles, usted lo sabe, que los aviones. Pero con tanta precisión, eso tiene que haber sufrido una asesoría mínima, indispensable, por parte de personas conocedoras que lógicamente no podían encontrar esa información aquí en Colombia. No creo que hayan tantos cucuteños desleales aeronáuticos como para decirle, vea, hágase en tal sitio que ahí va a ser seguro. ¿Sí? No, eso fue por gente experimentada que se está mostrando enemiga de la nación, desafortunadamente. Claro que sí, mi coronel. Un saludo especial a nuestros paisanos en Cúcuta y por supuesto seguros y comprometidos con lo que han sufrido en esta época, con no solamente el proceso migratorio, que es el puerto de entrada desde Venezuela, entrando cerca de 3 millones de personas en esta cruda realidad que tenemos en Latinoamérica y que es el inicio de esa travesía. Los venezolanos nos solidarizamos con ellos y por supuesto pues los invitamos a ser parte siempre de ese orgullo colombiano y de esa protección del país. Doctora Tania, no sé si tiene algo que agregar, son las 6:49, y si tiene algo que agregar acerca de este tema complejo Venezuela. Algo muy corto, y es recordar que Diosdado Cabello nos advirtió, ¿no?, de que nos iban a hacer la guerra, pero aquí en nuestro territorio. ¿Sí? Esto fue público, dicho por Diosdado Cabello. Entonces, están utilizando todo tipo de formas de guerra, diría yo, para desestabilizar nuestro país. Y debemos esperar muchas más, porque cortamente diré, en Venezuela se cuecen muchas cuestiones, no solamente contra Colombia, sino contra otros estados en otras regiones del mundo, no solamente en América Latina, porque allí hay todo un collage, si se quiere, de grupos terroristas de muchos lugares del mundo. No solamente nuestros terroristas están allí, los colombianos, sino terroristas de otros lugares del mundo. Entonces allí se cuecen muchas cuestiones. Lo importante para nosotros será, y para la inteligencia colombiana, este es un trabajo, es descubrir concretamente cuál es la estrategia y cuáles serán las próximas tácticas a utilizar contra Colombia. Sí, porque esto no solamente puede ser, es que quieren tumbar el gobierno, quieren desestabilizar Colombia y quedársela. No, hay que descubrir concretamente cuál es la estrategia contra Colombia y cuáles son esas próximas tácticas, porque hay que evitarlas, hay que prevenirlas, ¿sí? Inteligencia colombiana debe prevenir, porque ese es su trabajo. Obviamente, repito, si el tomador de decisiones se lo permite. Pero creo que es fundamental recordar y entender que esto va para largo. Esto es hasta el 7 de agosto del otro año, ¿no? Y Diosdado Cabello nos lo advirtió. La guerra la vamos a hacer, claro que sí, pero allá donde ustedes, es decir, aquí en nuestro país. Y lo están haciendo. Y es que definitivamente en el mapa, mi coronel, usted que es geopolítico y experto, pues Colombia se pone como ese tapón que tuvo Venezuela para llegar al resto de Sudamérica. Le estorbó la Amazonía y le estorbó Colombia, pero si no hubiera tenido canal directo. Voy a pasar a las últimas preguntas y me va a saltar una por efecto de que de pronto es un poco más local. Si alcanzamos lo hacemos, pero quiero preguntarles primero, ¿qué pasa con el tema de esa razón de la izquierda radical? ¿Por qué está afincada en querer seguir impulsando paros y bloquear el país y lograr esa protesta violenta? ¿Por qué puede, para nosotros, de pensamiento de derecha, por supuesto, y no estamos hablando de extremos de derecha, estamos hablando de un pensamiento más bien
centro derecha, diría la doctora Tani, nos regañaría en algunos casos de temas políticos, pero ¿por qué se ahincan en esa destrucción del país? Es que si en un país como Colombia particularmente, donde en este momento las 4 ciudades más importantes son dominadas por personas, el hijo de un terrorista del M-19, una militante y su madre del M-19 en la capital de Bogotá, un alcalde en Medellín auspiciado directamente por el señor Petro, que es un terrorista indultado en Colombia, y en Santa Marta, de igual forma, otro militante de las guerrillas colombianas. Entonces uno dice, si ellos están gobernando, si han sido gobernadores, si han estado en la carrera política, ¿por qué? ¿Qué razón existe para que la izquierda radical siga ahincada en motivar el paro y las protestas violentas contra Colombia? Porque funciona, les funciona, y el ejemplo es Chile. En Chile acaban de conseguir que se esté haciendo una nueva constitución. Sí, hace un par de días creo que inició la convención, porque la han llamado así para no llamarle constituyente, la convención, y la primera presidenta de la convención es una mujer indígena comunista, ¿sí? Fue muy violento, ¿sí? Según tengo entendido por las noticias, aquel inicio de la convención fue absolutamente violento, tanto dentro como fuera en las calles donde se estaba celebrando esa primera reunión de la convención. Entonces ellos saben que le funciona, y desgraciadamente Chile es el ejemplo de que funciona. La desestabilización le funciona porque ellos tienen los poderes en Colombia regionales. Usted acaba de mencionar, coronel, las ciudades. Ellos quieren todo el poder. Esto es más o menos como decía Cristina Kirchner en Argentina, ¿no? Que la frase de ella era vamos por todo. Fue la frase de Cristina Kirchner hace 8 años, la primera vez que gobernó. Vamos por todo. Si vamos por el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿sí? Y vamos por el poder en todo el país, y lo tuvo. Entonces, es lo mismo acá. Y yo sí no lo malo no es que fueron por todo, sino que se lo llevaron también, ¿no? Se lo llevaron, como dicen los argentinos, exacto. Eso lo afanaron, como dicen los argentinos. Entonces, ellos vienen por el poder total en Colombia, pero lo tienen muy difícil, demasiado difícil. Y yo no hablaría de izquierda radical, porque la izquierda y el radicalismo es lo mismo. Entonces yo hablaría solo de la izquierda, solo que, vuelvo y digo, unos son torpes, y quizás la gran mayoría es torpe, y el otro resto es muy violento. Entonces yo no veo en ello una diferencia. Es la izquierda, y es violenta per se, eso es su ADN. Y coronel, permítame, le contesto la pregunta. Señor. ¿Por qué insisten? Es que es un negocio muy rentable, volvemos otra vez al dinero. Y entonces, si a estos jóvenes le dicen que Fidel Castro era un multimillonario capitalista y que Chávez no era pobre y que consiguió mucho dinero y que Petro tiene muy buen patrimonio, cuando era un muchachito de Zipaquirá, ahí zarrapastroso, que no tenía ninguna posibilidad de futuro, y dijo, si cojo armas y comienzo a chantajear, me hago unos pesitos. Y después, entonces, más grande, y si llego a la política, no, pues hasta alcalde de Bogotá y me pagan un buen sueldo, y ahí voy acumulando un buen capital. Y así sucesivamente. Y tenemos al senador Bolívar, que no es pobre tampoco. Entonces, todos esos líderes son ricos. Y el señor senador López de Cali, que ha sido un bárbaro sindicalista que destruyó los equipos y los archivos de la empresa de servicios públicos de Cali como sindicalista en una protesta, y ahora entonces anda en camionetas de alta gama y rodeado de gente y en los mejores hoteles y viajando a los Estados Unidos. Entonces, muchachos, miren lo que pueden lograr si ustedes también se vuelven revolucionarios, ¿sí? Entonces, la atracción del dinero, es una miel que mucho pega. Entonces atrae mucho. Y se convencen de eso. Les encanta repartir el dinero de otros. Mi coronel Villamarín. Es que para los comunistas, como lo decía Marx, la violencia es parte de la historia. Y cuando el marxismo pasó a ser marxismo-leninismo, entonces aplicaron el famoso catecismo de Bujarín, el catecismo del buen revolucionario, que no es un documento tan extenso, 4 cuartillas, 8 cuartillas, y en esas cuartillas está escrito toda la forma de causar terror. Y Mao Zedong decía, mate a uno y aterrorice a 10.000. Entonces es una metodología que les funciona.
Además, en ese contubernio con el narcotráfico, pues les funciona. Y además porque están inspirados por la teoría foquista de Cuba y por la instrucción que reciben desde Venezuela y por los intereses del señor Putin, que comulga perfectamente desde la Rusia moderna con las ideas de lo que él aplicó tantos años como agente de la KGB y lo transmite por medio de los servicios de inteligencia de Cuba y de Venezuela, que estuvieron perfectamente metidos en el atentado contra el presidente Duque. Mi coronel, usted tocó un punto importante que lo enlazo con una de las últimas dos preguntas, y es el tema de información. Finalmente, esto es terrorismo. Finalmente, es un solo evento que se multiplica en las redes sociales, en las imágenes y en los noticieros. Hoy en día, ver un noticiero colombiano puede ser que ya los paros están absolutamente controlados. Hablo de bloqueos en las vías, están absolutamente controlados, pero un solo intento de eso se multiplica en los teléfonos celulares de una manera absurda. Me parece que está haciendo un daño muy grande el tema del terrorismo digital, pero lo enfoco a una de las preguntas que habíamos preparado. ¿Realmente están los colombianos o estamos los colombianos suficientemente informados de todo este entorno, de lo que está sucediendo en el país, de lo que viene de manera transnacional con otros intereses, y si realmente estamos enfocados de una manera correcta para resolver esos problemas? No, no estamos informados los colombianos porque la masa media o los medios de comunicación colombianos obedecen a agendas particulares de sus dueños, porque hay intereses de pauta, porque hay intereses políticos de grupos que no son comunistas, ni más faltaba, pero que saben que eso les brinda réditos en sus campañas, y porque históricamente el comunismo armado y desarmado en Colombia ha utilizado la desinformación, y ahora con la teoría gramsciana de meterse en la educación y meterse en la cultura, lo han logrado, y son muchos los grupos de teatro, los grupos de estudio, los grupos académicos que están infiltrados por la izquierda, y desde luego la educación, especialmente en la parte de las áreas sociales y el área del lenguaje. Es decir, que aquí lo que hay es un trabajo sostenido y sistemático y sistémico de formulación de proyectos comunistas dentro de la mente de los jóvenes, y por eso los jóvenes desde siempre han sido los más radicales en Colombia. Hace más de 7 décadas han sido presa de ese lavado de cerebro y han actuado de esa manera. Mi coronel, le hago antes de dar la palabra a los panelistas, recuerdo a la conferencista Adriana Vargas, periodista de medios internacionales, de CN, de NTN 24, Univisión y la FM también, que habló sobre el tema de que en este momento, a pesar de ser una población hiperinformada, hacemos colonias de información y entonces solo recibimos de un lado. En ese punto, mi coronel, yo le pondría y le cambiaría un poquito la pregunta, aunque ya estamos sobre el tiempo, está una parte de la población informada solamente por esto que se pretende mostrar como una protesta, una explosión social, y otra parte de la población está tratando de sobrevivir a otra realidad. Entonces, en realidad no es que tenemos muchísima información, pero solamente la que o queremos ver o la que nos quieren mostrar. Así de sencillo, así es. Es que, mi coronel, tiene dos facetas nuevamente. Nos informan y nos desinforman. Mi coronel Villamarín nos ha explicado eso. Y entonces, también del otro lado hacen lo mismo. Pero todo se convierte en una lucha, y eso genera esos bloques, esos núcleos de los que están informados, hiperinformados y sobreinformados, o como se quiera decir, o pobremente o desinformados. Y entonces, ante esa división mental, es precisamente como se puede lograr el dominio de una colectividad, porque divide y triunfarás. Por supuesto, yo digo que estamos hiperinformados. Hay una cantidad de información en las redes sociales brutal, ¿sí? Nunca la humanidad había estado tan informada, ¿no? La cuestión es que cada quien busca la información que quiere leer. Y ese es el problema. Yo no puedo conocer a mi enemigo, ¿sí?, si no lo estudio, ¿sí?, si no leo sobre él.
no podré detectar nada de mi enemigo, por lo tanto un combate contra él será absolutamente de pérdidas. Sí, pero entonces, ¿con qué nos encontramos? Un poco con lo que dice el coronel Iván González, es decir, oiga, y yo leo lo que quiero leer. Sí, yo solamente voy a escuchar el noticiero que a mí me gusta y que me va a dar las noticias como yo las quiero escuchar. Y eso se está dando en todas partes del mundo, por supuesto, ¿no? Pero en nuestro país se está dando también. Es decir, los que quieren leer, la izquierda solamente lee sus noticieros. Sí, y solamente los escucha y sus radios que quiere escuchar y a sus periodistas. Y lo mismo pasa con el otro espectro ideológico, sí, con los que somos conservadores ideológicamente, o de derecha, si se quiere llamar, centro derecha, ¿sí? Entonces, la gente busca la información que quiere escuchar y lee solo la que quiere leer. Entonces, por eso estamos en este enfrentamiento que nos centra y que ninguno de los dos va ganando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, es esta cuestión, si yo no leo a mi enemigo, si yo no conozco a mi enemigo, sencillamente me voy a enfrentar a él y es una batalla perdida de entrada. ¿Sí? Entonces, esta hiperinformación que tenemos no nos está sirviendo de mucho, porque cada quien sencillamente escucha lo que quiere escuchar, lee lo que quiere leer y ve lo que quiere ver. Y coronel, pero hay otro detalle muy simple que nos lo explicó el señor Winston Churchill. Ya sea información por exceso o por defecto, nos volvemos fanáticos o nos vuelven fanáticos. Y don Winston decía que el fanático es aquella persona que nunca concede la razón, pero tampoco nunca quiere cambiar de tema. Entonces se vuelve ciego y nos vuelven ciegos por exceso o por defecto de información. Y con eso es que nos manipulan y ellos saben manejar eso con la juventud. Pues mi coronel, cierro esta pregunta con este tema que fue interesante, que nos lo dijo uno de nuestros conferencistas también, que fue de que si usáramos las redes sociales para impulsar el conocimiento en vez de compartir memes, quejas y videos conspirativos, seguramente tendríamos una sociedad menos manipulable y más preparada para el futuro. Esto nos lo dijo Chris Menio en una conferencia muy interesante que tuvimos también aquí en la Fundación. Bueno, seguimos entonces con la última pregunta, mi coronel, 7 y 5 minutos. Esperemos que de Radio Libertaria no nos corten antes de tiempo, pero la última pregunta se enfoca en el tema jurídico, sobre el tema de guerra jurídica y sobre el tema en especial de si tenemos realmente en Colombia la posibilidad jurídica constitucional de estar en contra de toda esta violencia nacional y si es al lugar estas soluciones, a mi concepto personal, un tanto que venden noticia, pero realmente Colombia es un país de leyes, de exceso de normas, pero de impunidad del 90 y algo %, entonces donde realmente pues, no sirven para mucho. Pero la pregunta pues, va enfocada en eso. ¿Realmente estamos apoyados jurídicamente, legalmente, constitucionalmente por esa información? No sé si empieza la doctora Tania y vamos haciendo la ronda para ir cerrando el panel de preguntas. A ver, según lo que entendí, bueno, muy cortamente diré, toda esta guerra que estamos librando ideológica y política se ha llevado a otro campo de batalla que es la justicia. ¿Sí? Es una cuestión que está también ocurriendo en España, casi todos los días. ¿Sí? El tema positivo en España es que el gobierno social comunista de España pierde todo, está perdiendo todo frente a la justicia. Y es impresionante y da gusto ver cómo, claro, este hombre es un tirano, ¿no? El que está en España. Sí, si él pudiera, sería un dictador, pero la Unión Europea no lo va a dejar, ¿no? Entonces, pero en España él está perdiendo todo frente a la justicia. El problema en Colombia es que llevamos y senadores como Iván Cepeda, sí fue el primero que empezó con esto, llevar esta batalla a la justicia, ¿no? A ese ámbito judicial. Entonces, convirtiendo la justicia en un ambiente operacional, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el problema nuestro es al revés al de España. Sí, nosotros estamos perdiendo todo en la justicia. Es decir, la democracia colombiana está perdiendo todo en la justicia. Y el ejemplo más claro es que, creo que fue ayer, que la Corte Suprema de Justicia decía que no admitía la denuncia para investigar a los senadores Petro y Gustavo Bolívar. Nosotros sí, diferente a los españoles, estamos perdiendo ante la justicia.
Nos llevaron allí como un campo de batalla y allí estamos perdiendo porque la justicia en Colombia está integrada por magistrados de izquierda. Entonces, mientras esto siga sucediendo, vamos a perder toda posibilidad ante la justicia. Y no es que la perdamos nosotros, la democracia colombiana va a perder toda posibilidad allí en la justicia, que repito, la convirtieron en un ambiente operacional, en un campo de batalla, en un teatro de operaciones. Mi coronel González, ¿tiene algún comentario al respecto? Pues yo pienso que precisamente los sistemas comunistas y socialistas, de las primeras cosas que hacen es apoderarse de los sistemas de información, porque son medios de adoctrinamiento y de conquista mental masiva social. Pero lo que pasa es que nosotros no podemos hacer eso, porque tenemos el principio del libre pensamiento y la libre expresión y todo ese tipo de cosas. Pero ellos sin ningún recato sí lo hacen. Claro que si a ellos se les censura, entonces sí protestan. Pero entonces ellos no saben que lo que están es compitiendo es por lo bajo, es decir, para nivelar por lo bajo. Quieren acallar a los que quieren hablar para que no hablen porque hablarían en contra de ellos, para ellos hablar todo en favor de ellos. Entonces no hay una competencia que debe haber libre, como la competencia del libre mercado de oferta y de demanda en el campo de las ideas y los razonamientos, y las culturas y la formación ideológica política. Entonces ahí donde está la perversión precisamente, porque no son capaces de decir, vamos a ganarle a nuestro contrincante político la contienda por el dominio social a base de argumentos y de razones válidas, porque no los tenemos o no los pueden desvirtuar muy fácil. Entonces nivelan por lo bajo, acallando en lugar de expresarse y competir por arriba, a ver quién es capaz de superar en lógica, ciencia y razón en la contienda política. Gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín, por favor. Bueno, como la pregunta que usted hace la enfoca particularmente en el tema jurídico, si estamos empoderados jurídicamente o no, pues usted mismo dio parte de la respuesta cuando dijo que desde el nacimiento como república hemos sido bastante leguleyos, bastante santanderistas, demasiado normativos, pero nunca hemos cumplido ninguna norma, porque la prueba es que la primera constitución que se hizo en Cúcuta ya fue desvertebrada 8 o 9 años después. Inclusive hicieron un remedio de convención nacional constituyente en Cúcuta, en Ocaña, y intentaron asesinar al Libertador. Pero luego hemos estudiado que una de las grandes grietas que tiene el sistema colombiano es la inoperancia de la justicia. Y normas hay mucho, pero tenemos una justicia colombiana que es paquidérmica, que está politizada, que vive pendiente de las decisiones del sindicato, que impide desarrollar los procesos, que le encuentra 1000 disculpas para justificar un delito o 1000 disculpas para eludirlo, y está una tendencia académica, una lectura, una narrativa, un discurso de que todo el que comete delitos, entre comillas, políticos en Colombia, es una víctima del Estado y no es un criminal o un terrorista. Y eso ha hecho carrera en particular de la década de 1950 hacia acá. Y en este momento está más que demostrado con todo lo que nos ha ocurrido, con la protesta social violenta, que ha tenido una respuesta y un respaldo de la justicia que no actúa porque hay intereses de clase, como dicen los comunistas, hay organizaciones internas dentro de la justicia que comulgan con el ideario marxista-leninista y otros que saben que todo ese cabo les facilita porque hay una corruptela interna que inclusive no ha permitido reformar la justicia. Fue tan vergonzosa esa última reforma de la justicia que era solo prebendas para magistrados y jueces que el propio ministro Juan Carlos Esguerra se vio obligado a renunciar al cargo. Y está pendiente, esa es una asignatura pendiente, pero es imposible que se pueda hacer una reforma a la justicia cuando después de que pase por toda la mecánica que tiene el Congreso de la República haya una Corte Constitucional integrada por abogados que hacen parte de toda esa estructura, que son los que la aprueban o la desaprueban. Por eso el trabajo grande que tiene cualquier movimiento que se proyecte en Colombia es reformar la justicia y pararse en la raya y ponerle coto a la Corte Constitucional. Mi coronel, muchas gracias. Voy a hacer lectura de algunos comentarios que están en el chat. Ya con eso estamos finalizando las preguntas. La primera que voy a revisar
habla Eduardo Patiño acerca del tema de combate a la primera línea con una Guardia Nacional. Habla también de una cruzada contra el crimen organizado y también de una reinvención del Estado colombiano. De alguna forma, retornar al Plan Alianza para el Progreso a la colombiana y usar modelos de seguridad y reacción israelíes que nos lo toma como ejemplo. El jefe técnico Ramírez nos escribe y dice que una de las estrategias más efectivas de los vándalos que se han generalizado y de alguna manera aceptado como normal por la sociedad y por el Estado mismo es utilizar capuchas, que dificulta la identificación. Agrego yo que además de esto, con los temas de bioseguridad, pues se facilita muchísimo más. En tal sentido, se hace necesario aplicar medidas de condena social y penal a este tipo de fenómenos. También Ivette nos hace un comentario adicional acerca de los ataques en Colombia hacia la policía, contra el SMAT y luego las Fuerzas Armadas. Y acabando de llegar a Colombia, observó que era un modus repetitivo de otros países latinoamericanos como copia de Estados Unidos. Eduardo nos hace otro comentario acerca de que esta situación continua se terminará enfocando en movimientos radicales de ultraderecha y pide a Dios que no sea así. Mi coronel Alarcón finalmente hablan de que muchas de estas situaciones están actuando como cortinas de humo, mientras la realidad sucede en otras partes y cuando aparece no nos da campo ya de evitarlos. Antes de hacer un cierre y que le pediría tal vez a mi coronel Villamarín un mensaje también alentador, porque quedamos aquí en Radio Libertad en esta sesión inicial en un tema delicado. Estamos, por supuesto, con preocupación en nuestro país, pero tenemos que dejar de todas formas un mensaje de cuál es el camino a seguir, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que estamos haciendo los colombianos y qué puede esperar Latinoamérica y el mundo, en especial de esta reserva moral, en esta reserva nacional en la cual justamente nuestra fundación, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, hace un llamado permanente. Nos reunimos todos los días a las 6 de la tarde en hora colombiana a desarrollar estos temas de transversalidad al ciudadano, de transformación permanente. Quisiera preguntarle al coronel Villamarín si tiene algún comentario para todos antes de agradecerles a todos los panelistas. Creo que sí. El caudillo liberal colombiano Jorge Eliezer Gaitán utilizaba una frase que es muy valiosa. El pueblo o los pueblos son superiores a sus dirigentes. Y ahí es que tratar de llegar con este tipo de mensajes, viralizar todo este tipo de información para ese pueblo que es superior a los dirigentes, se estructure mejor y sepa que no puede ser presa ni manivela ni ninguna mangabeleta que esté a disposición de los detentores del caos y los promotores del desorden. Colombia es un país muy rico, un país muy hermoso que tiene una prospección geopolítica impresionante para el continente y para el mundo, y lo que se necesita es educar a nuestra gente, promover toda esta proyección y promoción del empoderamiento político, de la cultura política, para que tengamos ciudadanos mejores y para hacer lo que se llama nuestro podcast Mejorar por Colombia. Mi coronel, muchísimas gracias. Quiero de todas formas recordarles a nuestro auditorio ya frecuente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, que asistir a esas charlas justamente nos hace crecer como ciudadanos. Justamente esos debates son los que permiten un análisis transversal a la realidad que estamos teniendo, tomar determinaciones y puntos de debate interesantes y muy importantes en nuestras conversaciones día a día. Y como muy claramente me lo escribe Marinés, quien me envía un saludo muy especial aquí de radio, de la radio libertaria, La Voz de América, y nos dicen que lo primero que nos quiere decir es que esta lucha que no para por nuestros países que están peligrando bajo un ataque marxista, y nos da la bienvenida
a la familia de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a la familia de la Radio Libertaria La Voz de América. Un saludo muy especial para Marinés, su mamá, que hacen este esfuerzo tan especial y tan importante todos los días. Recordarles que esta conferencia y muchísimas otras más las encuentran en nuestra página de la Fundación, www.fundelt.com. Estará grabada en nuestra página de Facebook también, en la de Radio Libertaria, La Voz de América, y trataremos de ponerla de manera muy ágil también en nuestras redes de YouTube y en la página de la Fundación. Ya con esta sumamos más de 150 conferencias, como les dije, de temas muy interesantes, y los invitamos a que nos acompañen diariamente y esperamos estar nuevamente aquí dentro de 8 días, nuevamente con Radio Libertaria. A mi coronel Iván González, un saludo muy especial, le agradezco mucho y le deseo muchos éxitos en su partido en un momento que empieza y que espero que apoye la Selección Colombia como debe ser. La doctora Tania, que se ponga también la camiseta ahora, y a todo el equipo de la Fundación que nos está escuchando como panelistas, agradecerles el trabajo de todos, el esfuerzo, y agradecerles por acompañarnos. Recordar que la única forma de que podamos crecer en este esfuerzo es que cada persona se comprometa en traer una persona más y comprometerse activamente en los trabajos que estamos haciendo por defender a nuestro país y en esta transversalidad que estamos logrando a nivel de Latinoamérica. Mi coronel Villamarín, tenga usted muy buena noche, le agradezco por su esfuerzo y le agradezco a Marinés y su equipo también por el esfuerzo de todos. A todos muchísimas gracias. Cualquier interrogación o pregunta adicional, pues nos estaremos observando en el chat de WhatsApp, en Instagram, en Telegram, en Facebook y en Twitter, en nuestras redes sociales. Un saludo muy especial a mi general Serpa, que nos saluda por el chat, y hacerle fuerza a nuestra selección mañana a las 6 de la tarde en el link habitual de la Fundación Excelencia y la Transformación. Muchas gracias. Buenas noches.